La cuenta de 1, 2 y 3. Ok, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Todo dependerá del momento en el que estén visualizando el siguiente video. A continuación vamos a comenzar el estudio dentro de lo que es el análisis de estructura de un tipo especial de estructuras, y estas son precisamente los aceros. Vamos a hablar de aceros estructurales. Que se entienda bien esto, porque nos vamos a estudiar vigas de hormigón armado. Eso nos corresponde ya a lo que vendría siendo análisis 2. Vamos a estudiar vigas de acero o de algún compuesto rígido, ¿vale? Podría ser vigas de madera, que pueden tener un comportamiento más o menos similar. El nombre de esta unidad se llama la flexocompresión. No, vamos a colocarlo mejor. Es ahí sí. Flexión compuesta. Son distintos fenómenos. La flexocompresión, tal como su nombre lo indica, el elemento se va flexionando y a la vez comprimiendo. En este caso vamos a tener el siguiente ejemplo. Supongamos nosotros que tenemos una viga simplemente apoyada como la que les estoy mostrando. Obviamente ya hablamos que esta viga es de acero o algún elemento estructural rígido que tiene rigidez. Esta viga va a estar siendo solicitada en su centro de masa con una carga, en este caso coloquémosle puntual, porque aunque hubiese sido distribuida, nosotros ya sabemos que la podemos puntualizar. La flexión más o menos se va a simbolizar por lo que sería la curva elástica, más o menos como les estoy dibujando, generando una curva, y esta curva tiene una deformación vertical que para nosotros recibe el nombre de flecha, y según la dirección va a ser contraflecha, pero le vamos a colocar deflexión. La deflexión se mide en milímetros y esta no puede superar cierto porcentaje en milímetros en una construcción. Perfecto. Esto va a quedar expuesto, ya que si nosotros hacemos un zoom acá a la viga ya flexionada, nosotros vamos a ver algo como sigue. Miren. Estoy sacando una cierta porción. Resulta que hay una línea que se llama línea de eje neutro. La voy a simbolizar acá. La cual va a ser determinada según el centro de masa de la figura. Es por eso que el primer video que yo les preparé, la primera entrega de video, y la primera parte de la materia, hablé sobre el concepto de centro de masa. Y nosotros calculamos los centros de masa de ciertas figuras geométricas. Hasta creo que les coloqué de cuerpos amorfos. Hay una cierta parte de esta viga que está sometida a compresión y es la parte superior. Aquí el material se comprime, generando ciertos esfuerzos de compresión. Y en la parte inferior la viga se tracciona, generando esfuerzos de tracción que nosotros los vamos a simbolizar de la siguiente forma. Aquí vamos a colocar sigma t. Fíjense la orientación que estoy colocando. Eso va a simbolizar nuestra compresión de los materiales. Es decir, ahí van a estar acercando sus posiciones dentro de lo que es la viga en este caso. Cada partícula se va a estar acercando y por ende en la parte inferior, la parte traccionada, cada partícula se va a estar estirando, generando lo que conocemos como fisuramiento en el caso del hormigón armado. Acá, según el tipo de viga a analizar, es el efecto que nosotros podremos
colocar. Se ve excelente. Ahora, si nosotros tomamos en consideración un perfil cualquiera, supongamos un perfil rectangular, nosotros vamos a observar la línea de eje neutro a una cierta posición que le vamos a denotar con una constante C, ¿vale? Esa es la posición vista de la parte superior de la línea de eje neutro. Ahora, nosotros vamos a estar observando también que una de las principales características de la línea de eje neutro es que sobre ella no se está ejerciendo ningún tipo de esfuerzo, ni de compresión ni de tracción. Ahora, si nosotros lo quisiéramos simbolizar a través de aproximaciones, podríamos decir que el comportamiento de los esfuerzos de compresión y tracción más o menos son como ustedes lo están observando. Es decir, en la parte inferior, en el caso de la tracción, se va a ir haciendo mayor y se va a ir disminuyendo su esfuerzo a medida que yo me voy acercando a mi línea de eje neutro. Lo mismo pasa con la compresión, solamente que le cambiamos la dirección si queremos manifestarlo así. Que recuerden que ahí nuestro cuerpo está sufriendo un estiramiento, o sea, una compresión considerable. Vamos a colocar las características, por ejemplo, la base, el canto del perfil, conocido como la altura. Entonces, esto es una imagen visto desde esta posición hacia la viga. Esto ya visto desde al lado, es decir, nosotros nos colocamos aquí. Como que hacemos un corte transversal. En este caso, supongamos que le corté de A a prima. Yo estaría viendo esto acá. Estaría viendo por el lado. Pero sin embargo, se sigue manteniendo la misma dinámica. Los esfuerzos los podemos representar como lo estoy colocando en ese diagrama que estoy bosquejando ahí. Entonces recuerden que estos esfuerzos se van reduciendo a cero a medida que se acercan a la línea de eje neutro. Ahora, si nosotros colocamos un eje acá, podemos darnos cuenta de que esta viga sufrió una cierta curvatura. Y esa curvatura la podemos representar acá, o colocarla en función de un ángulo, o puedo colocarle en función de centímetros o una unidad de longitud de la deformación. Eso queda más o menos a nuestro entender. Yo le voy a colocar a simbolizarla así la curvatura. Eso fue cuánto se logró desplazar nuestra posición inicial con respecto al punto que le generó la carga puntual y cómo este se fue entonces generando un ángulo para que la misma partícula, por ejemplo, esta partícula M, que antes estaba aquí, me quedara en esa posición. Eso barrió un ángulo. Entonces, de la primera unidad, nosotros logramos determinar que el esfuerzo cualquiera es igual al producto del índice de Jones por la deformación epsilon x, conocida para nosotros como lo que es el alargamiento unitario. Si eso lo escribiéramos en función de la curvatura, podríamos representarlo como el esfuerzo igual a epsilon partido en la curvatura. Y lo podemos acompañar de un menos, simbolizando lo que pasó en este lugar, que fue la flexión. Estoy deduciendo las expresiones. Ahora, esto también acompañado, perdón, por ese C. Este C lo voy a incluir porque va a depender del esfuerzo que yo esté calculando. Es decir, si es el esfuerzo de compresión,
SC será la distancia hacia arriba de la línea de eje neutro. Si es el esfuerzo de tracción el que calculo, ese será la distancia del eje neutro hacia abajo. O sea, SC va a depender de qué tipo de esfuerzo esté calculando. Por eso lo incluyo. Si consideramos ahora que la curvatura es el inverso de K, que es la constante de rigidez de los cuerpos, todos los cuerpos tienen esa constante. Nosotros podemos despejar la ecuación como sigue, que epsilon será igual a la constante de rigidez multiplicado por SC. Entonces dejemos hasta ahí nuestra ecuación para seguir despejándola. Eso va a depender del esfuerzo, le insisto, que estemos calculando. Aquí yo he puesto un esfuerzo genérico nomás. Ahora, los momentos se relacionan con la constante de rigidez y con una propiedad muy especial del tipo de perfil, conocido como el momento de inercia, de la siguiente forma. Los momentos son iguales a la constante de rigidez, que la voy a definir acá, constante de rigidez, ¿okay?, multiplicado por el momento de inercia, y el momento de inercia va a depender de cómo según sea nuestra deflexión de la curva. Puede ser momento de inercia en X, en Y, o puede ser inclusive hasta momento de inercia en Z. Pero eso, como les mencioné, va a depender del tipo de flexión que estemos utilizando. Si nosotros tomamos en cuenta la flexión del bosquejo que le hice anteriormente, estaremos usando el momento de inercia en X. ¿Okay? Así que lo voy a colocar ahí. Y esto me queda multiplicado por el índice de Jones. Estas variables inciden entonces en el comportamiento. Ahora, si despejo la constante de rigidez de la ecuación, voy a tener entonces que la constante de rigidez la podemos calcular como el momento máximo que experimentó nuestra viga en cierta posición, obviamente donde tiene más deflexión, es igual a m partido en el momento de inercia por el índice de Jones. Entonces vamos a analizar un poquito la rigidez. En el fondo la rigidez lo que hace es depender del momento, ¿cierto? Depender de cuánto puede flexionarse nuestra viga. Y como criterios inverso proporcionales, la rigidez va a disminuir mientras más grande sea nuestro momento de inercia y nuestro índice de Jones. En el fondo estamos diciendo que el momento de inercia es proporcional, la rigidez, perdón, es proporcional al momento, que crece conforme el momento crece, pero es inversamente proporcional a nuestra inercia y a nuestro índice de Jones. Es decir, que entre más grandes son estos parámetros, menor va a ser nuestra rigidez. Ahora, si tomamos ese reemplazo, vamos a llegar por fin a la ecuación que vamos a utilizar. En el fondo, lo que estoy haciendo yo acá es explicar cómo llego a la expresión final, que es lo que me importa básicamente que ustedes como alumnos míos sepan utilizar la ecuación final. Y la ecuación final nos dice que el esfuerzo es igual a lo que habíamos bosquejado recién. Y si nosotros reemplazamos K acá, es decir, en ese espacio, nos va a quedar lo siguiente. Fíjense bien, momentos por C partido en el momento de inercia por E. Y ya sé que se dieron cuenta que las E se van y nos va a quedar entonces una expresión con el esfuerzo, y el negativo ya lo podríamos obviar porque si el esfuerzo, en este caso el negativo estaría acompañando el esfuerzo de compresión y no el esfuerzo de tracción. Entonces si yo quiero calcular el esfuerzo de compresión, mantengo el negativo, porque lo que en el fondo me está diciendo que
los esfuerzos están en contra de X, es decir, con valor negativo. Entonces llegamos a la siguiente expresión, m sub c partido en el momento de inercia. Y esta es la que nosotros vamos a utilizar como ecuación genérica. Entonces vamos a tener dos posibilidades. Voy a borrar acá para utilizar el diagrama. La primera posibilidad es que el esfuerzo de compresión sea menos el momento por una constante, que le voy a colocar C1, partido en el momento de inercia en X. Y C1 sería esto, es decir, desde el eje neutro a la parte superior, y el esfuerzo de tracción lo podemos simbolizar como el m, momento máximo, por un C2 partido en el momento de inercia. Y nuestra C2 sería precisamente esa distancia que está ahí. Estas son las dos ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, y para ello nosotros tenemos que calcular los parámetros. El momento máximo nosotros lo sacamos directamente del análisis estructural, en donde calculamos el momento de distintos elementos como vigas, como pórticos, ¿sí? Así lo utilizamos el semestre anterior, el comportamiento. El C ya se dieron cuenta que es un parámetro que depende del centro de masa, y es distinto el comportamiento en las vigas de hormigón armado, porque el centro geométrico no va a coincidir con el centro másico que utilizamos. Y el momento de inercia lo tenemos que calcular en base a ciertas ecuaciones que se las voy a presentar ahora, pero sin antes mencionar qué es lo que es el momento de inercia. En palabras simples, nosotros sabemos, por ejemplo, que la masa en el movimiento traslacional, es decir, en el movimiento recto, es igual a lo que intenta frenar el objeto para que éste no siga avanzando. Lo que es lógico entender, por ejemplo, cuando nosotros intentamos mover a una persona que tiene mucha masa, mucho peso. Es un poco más difícil que poder desplazar a una persona de 50 kilos en comparación a una de 150. Cuesta. Eso es la resistencia traslacional. Entonces, lo que hace el momento de inercia en esta ecuación es simbolizar la resistencia a que los cuerpos giren. Y si ustedes se preguntan, ¿pero cómo giran? Bueno, lo representé en el esquema con la curvatura. El cuerpo se logra desplazar, entonces hay un giro. El que intenta evitar ese giro, en este caso es la resistencia rotacional, y esa queda compuesta por el momento de inercia, que es esto que está aquí. ¿Ok? Es la inercia entonces rotacional, que está en función del radio y la masa, obviamente. Entonces, entre más radio y más masa tenga un cuerpo, nos va a costar mucho más poder desplazarlo y poder girarlo. Y si ustedes se fijan, ahí está la ecuación, me dice que el esfuerzo de tracción en este caso va a disminuir mientras más grande sea el momento de inercia. Lo que tiene sentido. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene sentido? Porque más resistencia tengo a que el cuerpo se doble, menos esfuerzo tendré entonces. Y entre más grande sea el momento, entonces más grande va a ser el esfuerzo de tracción. Lo mismo acontece con el esfuerzo de compresión. Si no me equivoco, esto ustedes lo pueden buscar como ecuación de Navier también. Bien, el momento de inercia depende entonces de las dimensiones del perfil a estudiar. Permítanme borrar. Les voy a presentar un perfil rectangular que es uno de los más básicos a estudiar. Supongamos que es un perfil rectangular de una viga de acero. Entonces le vamos a colocar una base y le vamos a colocar una altura o canto. ¿Ok? Entonces, el momento de inercia tiene las siguientes relaciones. Lo puedo expresar en función de una integral, ¿vale? Pero no creo que sea necesario. Prefiero dar el bosquejo en base a su ecuación nomás. Entonces, el momento de inercia en X de una figura o una sección rectangular
geométricamente rectangular, nosotros la vamos a calcular como la base por la altura al cubo partido en 12. Esa va a ser nuestra fórmula. El momento de inercia en I lo vamos a calcular ahora como la base al cubo por h partido en 12. Y el momento de inercia en z lo podemos calcular o bien lo usamos en función de la suma de los dos momentos de inercia anteriores. ¿Ok? Generalmente nosotros vamos a estar calculando el momento de inercia en X o el momento de inercia en Y. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿de qué depende cada uno de estos parámetros? Cada uno de estos parámetros es según cómo se haga girar el perfil. Por ejemplo, ahí está el perfil, ustedes lo están viendo. Si el perfil me gira en torno a X, es decir, gira así, yo tendré que considerar el momento de inercia en Z. Si el perfil me gira así, es decir, en torno a X, yo tendré que considerar el momento de inercia en X. Y si el perfil me gira así, muchachos, como que yo lo pivoteé acá arriba y empieza a girar, tendré que considerar el momento de inercia en Y. Ahora, el asunto complejo de esto es que nosotros no tan solo vamos a analizar vigas que tengan esta forma, porque si hay vigas que tienen esta forma, el cálculo se hace instantáneo, se hace fácil. Pero, ¿qué pasa entonces si tenemos un conjunto de vigas como una viga en T, por ejemplo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular el momento, el centro de masa, perdón, de la sección, y luego en función de ese centro de masa empezar a calcular ciertas distancias para ocupar un teorema que se llama el teorema de ejes paralelos, en donde el momento de inercia total, llamémoslo así, supuestamente trabajamos en X, va a ser igual al momento de inercia en X, dado por la geometría de los cuerpos, en base a esa fórmula, más el área de los cuerpos individuales por esa distancia de centro de masa individual al centro de masa paralelo. Esto se llama teorema de los ejes paralelos. Lo mismo aplicaría para Y y lo mismo aplicaría para Z. ¿Ok? Bueno, lo vamos a estar viendo en un ejercicio para que quede claro. Pero básicamente me refiero, por ejemplo, a un tipo de viga en T, como lo que estoy dibujando. Nosotros vamos a tener el centro de masa de esta figura. Vamos a tener el centro de masa de esta figura, de esta que está acá, separadas. Y vamos a encontrar un centro de masa en común. Entonces, la distancia del centro de masa en común a esos centros de masa individuales es lo que se conoce como D. Y esa es la distancia de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque como estoy calculando el giro en torno a X, es decir, el perfil me gira así, todos los ejes de centro de masa de las figuras individuales son paralelos precisamente a este eje común. Por eso se llama el teorema de los ejes paralelos. Y sáquenlo en pantalla. Nos queda entonces por determinar el centro de masa de figuras entonces circulares. Centro de masa de figuras circulares, nosotros lo vamos a calcular como sigue. Ahí está. Obviamente esto tiene un diámetro. Y el diámetro me cuenta para todas las direcciones. Por ende, tanto el momento de inercia en X más el momento de inercia en Y tiene el mismo valor. Entonces el momento de inercia ya lo consideramos genérico, no le colocamos ni Y ni X, es igual a pi diámetro a la cuarta sobre 64, si no me equivoco. Sobre 64. Esa es la forma de calcular el momento de inercia de una sección circunferencial o circular. También tenemos una definición que se llama el módulo de resistencia, que lo voy a colocar
en un apartado por si pido calcularlo alguna vez. Y este se conoce como W, módulo de resistencia. Y en el caso de una figura circunferencial como la anterior, es una potencia a la 3, sería pi por diámetro al cubo sobre 32. En el caso de una viga circular. ¿Ok? Y como fórmula genérica, si lo queremos calcular para vigas rectangulares, será igual al momento de inercia precisamente, calculado en X y en Y, partido en esa posición C, que es la posición desde la parte superior e inferior hasta el centro de masa. O sea, eso va a depender de las características del perfil. Módulos de resistencia, momentos de inercia, etc. Eso es el fundamento teórico para poder entonces comenzar a analizar un ejercicio. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El ejercicio va a consistir en que calculemos el valor de compresión y el valor de tracción de un siguiente cuerpo. Para ello voy a hacer algunas suposiciones. Ya se dieron cuenta ustedes que necesitamos el momento máximo, y el momento máximo viene de una viga, ¿cierto? Así que voy a hacer la viga más sencilla por ahora, a la cual le voy a calcular el momento máximo. Voy a utilizar un método especial para mí, que se llama el método de Aries. Luego les voy a dar el enlace, muchachos, para que ustedes lo puedan buscar en mi canal, y cómo se hace con todas las de la ley, ¿vale? Podrían también ocupar el método de las secciones, que fue el que les enseñé yo en comportamiento estructural, si les place. No voy a ser muy embajadero, no voy a insistir mucho en cómo calcular esto, puesto que ya es una materia que vimos en comportamiento, por lo tanto es una parte del aprendizaje que ya deberían tener en sus mentes. Aún así, voy a realizarlos enteros los ejercicios, pero por un método más sencillo, que les dejo como tarea a ustedes, para que ustedes después sepan cómo realizarlo. Entonces el planteamiento es el siguiente de mi ejercicio. Recuerden que estamos trabajando con vigas de acero. Bien, hay un catálogo especial de las vigas de acero donde no tan solo se va a entregar información sobre el alma, el ala, etcétera, el perfil, sino también se va a entregar información sobre los momentos de inercia ya calculados. Por lo tanto, el paso que vamos a hacer nosotros ahora ya está determinado en las tablas. ¿Ok? Nosotros tenemos que comparar el momento que nos da por cálculo con el momento que está estipulado según las ecuaciones. Pero ahí entran a jugar otro tipo de variables como el radio de giro y la constante z, que no la voy a explicar, no voy a profundizar en eso. Solamente me voy a limitar a utilizar la ecuación de Navier, la que recién calculamos. Bueno, supongamos que nuestra viga es una viga con una carga distribuida, una viga bien sencilla, no tiene carga puntual, no tiene nada. Y vamos a decir que tiene una longitud de, no sé, 8 metros. Y una carga de 50 kilogramos por metro. Eso es lo que conocemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Calcular el momento máximo. Dentro de los atributos del perfil, lo voy a calcular ya a la posteridad, luego de esto, calculando previamente el momento máximo. Después calculo el momento de inercia. Bien. Ahora, si nosotros analizamos el ejercicio, nos damos cuenta que no tenemos ninguna otra carga, ni siquiera es necesario tener que hacer condiciones de equilibrio para poder determinar que la fuerza I y la fuerza BI tienen que ser iguales, y ambas con el valor a la mitad de esta distribución. Lo que sí hacemos es calcular el vector puntual
entregado por esos 50 en esos 8 metros, es decir, equivale a la multiplicación de ellos, 50 por 8, 400 kilogramos. Ese es el vector puntual. Entonces, si es 400, cada uno tendrá entonces que resistir 200 kilogramos. ¿Ven? La clase del sábado, muchachos, yo voy a enseñar a cómo utilizar el método de áreas, que es el que voy a utilizar ahora. Así que el que quiera aprender tiene dos opciones. Bien ve mi canal, o bien ve, chicos, miro a dos lados porque tengo a ustedes y tengo la cámara del celular, para que el video vaya a YouTube. Va a depender entonces de ustedes. Está como un video particular el método de área en mi canal, y también está la clase del sábado para que alguien pueda repasarlo conmigo. Ahora, esto consiste en lo siguiente. Yo tengo que ir haciendo mis diagramas, tanto de cortante y flexión, que son los que me importan. Si estamos hablando de una viga de hormigón armado, el momento me va a dar el refuerzo longitudinal y el cortante me va a dar el esfuerzo transversal. Es decir, cómo refuerzo yo a través de estribos mi viga o columna o pilar. Bueno, hoy me fui en otra materia que no correspondía, pero tenía que decirlo. Entonces el método de área me va dando una aproximación de cómo yo voy variando mi cortante y mi momento, la longitud, dependiendo de la solicitación que tiene esta viga. Siempre comienza, porque el cortante es una distribución de fuerza, comienza con el valor a su I. Si es 200, vale 200. Yo quiero saber qué pasa de A a B. Quiero saber qué pasa de A a B. Por ende, lo que hago es que a ese 200 yo le voy a restar el área del rectángulo, que son 50 por 8. Entonces, 200 menos 50 por 8, voy a llegar a un valor de menos 200. ¿Bien? Menos 200. Y quedo acá con un valor negativo de 200 kilogramos. Entonces, afortunadamente, el apoyo en B vale 200 y ya la ecuación está lista. El gráfico está listo. Lo que antes teníamos que seccionarla, no sé si lo recuerdan, empezar a colocar las X, la Y, todo el asunto. Ahora no, ahora es directo. Cuando es una viga como esta es sencillo determinarlo. El asunto se complica entonces cuando tenemos que calcular una viga compuesta por distintas cargas, distintos rectángulos, una carga triangular, etc. Pero en la vida real, en realidad, los casos de carga que vamos a tener van a tener este comportamiento rectangular. El asunto es, y dependerá del tipo de apoyo. Si la viga está apoyada en 3 puntos, por ejemplo, en 3 muros o 3 columnas, ya pasa a ser una viga hiperestática. Para mayor información, visite mi canal. Samuel Tapia, docente. Bueno. Según la teoría, y como ya lo hemos dispuesto anteriormente, el momento máximo considerará con ser justamente el corte por donde esta línea roja corta X, es decir, esa distancia. Que no hay que hacer mucho para darse cuenta que esa distancia es de 4. Entonces miren cómo yo voy a calcular el momento máximo. Empiezo en 0, porque estoy en un apoyo, ahí no hay flexión. Entonces yo para llegar a este punto máximo, debo sumarle el área de este triángulo rectángulo que está allí. Y es lo que vamos a hacer. Yo voy a decir 0 más 200 por 4, base, altura por base, partido en 2. Me da un valor de 400 kilogramos metro. ¿Vale? Recuerden, 200 por 4 partido en 2. ¿Por qué partido en 2? Porque ustedes saben, es un triángulo rectángulo, el área se calcula de esa forma. Entonces el 400, yo lo extiendo hacia allá. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Sí, que cada vez que yo en el cortante tengo un triángulo rectángulo o una línea recta, en este de abajo a mí se me va a generar una parábola. Parábola que va a tener esta forma. Entonces, estando en este punto y para poder completar y llegar a 0, como generalmente pasa, yo debo restarle el área de ese triángulo. Pero este triángulo y este triángulo son iguales, o sea, al 400 yo le resto 400 y llego a 0. Ese es mi momento máximo.
y es precisamente el que yo voy a utilizar en los ejercicios. 400 kilogramos metro. Ahora alguien me puede decir, profe, ¿y había una forma más fácil de hacer esto? Y yo le respondería sí, había una forma más fácil, que es utilizar directamente las fórmulas planteadas en ciertas tablas. La fórmula para calcular el momento máximo directo de una viga, ¿sí? Que ustedes lo pueden utilizar si quieren, depende del ejercicio. Si yo les pido hacer todo esto, les puedo pedir las gráficas, etc. Pero si quieren calcular directamente el momento máximo, será igual a la carga Q, le voy a colocar, que sería estos 50 kilogramos metro, multiplicado por la longitud al cuadrado dividido en 8. Si nosotros probamos eso, tenemos 50 por una longitud de 8, todo eso partido en 8, me queda exactamente igual a los 400 que habíamos determinado recién. Bien, puede que yo le permita utilizar directamente esto, todo va a depender del ejercicio. Si el ejercicio, por ejemplo, pide calcular directamente los esfuerzos de compresión y tracción, y les doy una viga como la que están observando, ustedes pueden simplemente hacer la fórmula. Porque yo no les estoy pidiendo esto. Puede ser también que yo les dé la viga y les pida esto. O sea, tendréis que llegar al gráfico. O puede ser también que yo les dé el gráfico y ustedes tengan que sacar el momento máximo del gráfico. Y ahí sería la mejor de las condiciones porque no tienen que hacer ningún cálculo, sino simplemente ver, observar. Bien, dicho eso, vamos a suponer que el perfil de esta viga, es decir, lo que se ve por acá, vamos a hacer un perfil en T. Aunque si se fijan en el video que les hice previamente, les enseñé justamente un perfil en T, pero no calculamos el momento de inercia. Vamos a asignarle dimensiones, vamos a hacer dimensiones en centímetros, aunque en la tabla que yo les digo de aceros están en milímetros. Yo lo voy a hacer en centímetros y lo voy a inventar, bueno, como todo el ejercicio y todo en general lo que hago. No la materia, sino los ejercicios, a eso me refiero. Vamos a suponer 10 centímetros. Vamos a suponer 5 centímetros. Vamos a suponer una altura total de 50 centímetros. Y vamos a suponer una base total de 40 centímetros. Entonces, ¿qué hago con este perfil? Yo quiero calcular el momento de inercia en X. Porque la viga se flexiona en X. ¿Vale? El giro que hace es en X, por eso no ocupo en Y. En una primera instancia, como les enseñé ya en el video, y ya tienen que saberlo calcular, lo primero que nosotros hacemos es subdividir la viga en dos rectángulos. Este de base 40 y altura 10, este de base 5 y altura 40. Eso es lo primero que hago. Luego fijo una coordenada de referencia. Yo suelo hacerlo así. Este es mi 0, 0. ¿Vale? Puede que alguien lo haga aquí o simplemente acá. Da lo mismo. Cualquier orientación de su eje coordenado va a estar correcto al momento de calcular. Cualquiera. ¿Ok? Posterior a eso, yo defino los centros de masa. Este es mi centro de masa en la figura 1. Le voy a colocar CM para que no se confundan con la distancia C. CM1, CM2. Entonces, tiene que haber un centro de masa común, muchachos, que más o menos va a estar por aquí. A 100 y a ciertas no sabemos dónde, pero tiene que estar aquí. El centro de masa común. Ahí tiene que estar. Luego, para ir dándole un poquito de orden, lo que yo hago es decir lo siguiente. El centro de masa 1 se ubica a una distancia de, desde acá hasta acá,
la mitad de 40, es decir, 20 centímetros. En I, el centro de masa, si esto es 50 y este pedacito pequeño es 5, yo resto, por lo tanto tiene que ser 45. El centro de masa 2 de este que está acá, también está a la mitad de 40, independiente de que esto sea 5. Está 20. Por lo tanto, su altura tiene que estar, si esto es 40, porque esto es 10, toda esta altura es 40. Y la mitad de 40, ustedes saben que es 20. Por ende, hay un centro de masa común, que lo voy a colocar ahí, común, que si todos vienen de 20, bueno, también tiene que ser de 20. Tiene que estar en la misma coordenada. De hecho, ahí se ve la distancia, fíjense. De acá a acá 20, de acá a acá 20. Ahí está. El tema es sí. No sabemos cuánto es sí. Bueno, de paso, calculamos las respectivas áreas. El área 1 es 40 por 10. Y el área 2 es 40 por 5. 5, 40. 40 y 10. Vamos a calcular estas. Me estaría quedando todo en centímetros cuadrados. 400, ni siquiera tenía que calcular la cosa de hacer funcionar el cerebro un poquito. 400 centímetros cuadrados. 40 por 5, vamos a estar en presencia de 200. Ahí. No sé si se ve, pero lo voy a colocar ahí. Centímetros cuadrados. Esas son sus respectivas unidades. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir. Guardamos el momento máximo. Recuérdenlo ustedes, 400 kN. Que no se nos olvide. Y vamos a proceder a calcular el momento de inercia en X. Lo primero que necesitamos para calcular el momento de inercia en X son las coordenadas del centro de masa común. Y ya se dieron cuenta ustedes que la que me falta es la coordenada Y. Entonces vamos a ocupar la formulita del video 1, que ya tienen que saberla porque lo vieron, obviamente, en donde nosotros calculamos y decimos la coordenada Y del centro de masa 1 multiplicado por su área, más la coordenada Y del centro de masa 2 multiplicado por su área, partido en el área total que es 600. Eso es todo. 45 por 400, 25 por 20, sumo las dos áreas. Me dice que la coordenada común está en 36.67. Es decir, esa distancia, 36.67. ¿Bien? La tengo ya. Entonces ahora digo, momento de inercia en X. Fórmula. Base por h al cubo, partido en 12, más alguna distancia de eje paralelo. Pero del rectángulo 1, 1, 1, 1. Más base del rectángulo 2 por altura al cubo del rectángulo 2, partido en 12. Más el área 2 por la distancia 2 al cuadrado. Reemplazamos. Base del 1, 40. Altura del 1, 10, cubo, 12. Más área del 1, 400. Los D los vamos a dejar ahí mientras tanto. Base 2, 5, altura 40, cubo, 12. 5 base, 40 altura. Más 200 por D2, que lo dejamos ahí momentáneamente. ¿Quién es D2? ¿Quién es D1? La distancia de los centros de masa individuales al centro de masa común. Vamos con el 1. Entonces uno dice lo siguiente. De aquí hasta acá hay 45. Entonces yo para saber esta distancia, que en el fondo es la que pido calcular eso, a los 45 debo restarle 36.67. 8.33.
cuadrado. Miren el otro. Yo debo calcular la distancia entre estos dos. Eso es la que yo estoy calculando. Entonces, a esto yo le resto esto. Es decir, a 36,67 le resto 20. Multiplico. Empiezo de acá. 40 por 10 al cuadrado, al cubo, perdón. Al cubo, no se olviden de eso. Partido en 12. Más 400 por 8.33 al cuadrado. Más, paréntesis, 5 por 40 al cubo, partido en 12. Más 200 por 16.67 al cuadrado. Tengo que el momento de inercia en X será igual a 870833.34 centímetros a la cuarta. Ojo que lo que estamos haciendo, muchachos, no es para verificar si ese perfil cumple o no con el momento máximo. Nosotros simplemente lo estamos calculando los esfuerzos. En estructuras metálicas, usted debiera aprender cómo elegir una con ciertas características en desmedro de la otra, ¿vale? Es decir, calculas un momento máximo, lo comparas con lo que tienes en tabla. Si te cumple, es porque ocuparás ese. Quería decirlo, voy a revisar el cálculo de arriba. 40 por 10 al cubo, partido en 12, más 400 por 8.33 al cuadrado, 5 por 40 al cubo, partido en 12, más 200 por 16.67 al cuadrado. Me da otro resultado ahora. Déjenme revisarlo de nuevo. 40 por 10 al cubo, partido en 12, más 400 por 8.33 al cuadrado, más 5 por 40 al cubo, partido en 12, más 200 por 16.67 al cuadrado. Sí, me da otro resultado. No es este, me da el mismo recién. 113,334. Pregunta, muchachos, hasta aquí. Con todos esos datos, nosotros ya estamos en condiciones de calcular el esfuerzo máximo a compresión y a tracción. Ahora, voy a empezar con el esfuerzo de compresión. No le voy a colocar negativo, voy a calcularlo así nomás. Sería el momento máximo por esa constante C1 partido en el momento de inercia. El momento de inercia conocido. Listo. El momento conocido. El C1 es la distancia del eje paralelo a X común, que es este, hasta arriba, es decir, esto. ¿Cómo saco eso? La altura total es 50, le resto 36,67. Ahí está. Y lo de abajo, ya se dieron cuenta ustedes que coincide con ser 36, el C2. El momento, tengo que transformarlo, porque lo tengo en kilogramo metro, yo lo quiero kilogramo centímetro, para que todo me quede igual. ¿Qué es lo que sé? Que un metro son 100 centímetros, por 13,33 centímetros, ese es C1, dividido en 113,333,34 centímetros cuartos. Los metros se me van. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado partido en centímetro a la cuarta, se van los dos y el resultado me queda en valores de esfuerzo, que son kilogramos centímetro cuadrado.
el esfuerzo de compresión es igual a 4,7 kilogramos centímetros cuadrados. Reviso una vez más. Perfecto. Está listo. El esfuerzo de tracción rápidamente. Ya que vamos cerca a los 50 minutos ya, muchachos. Esta vez nos extendimos. Serían los mismos 400 multiplicado por 100. Esto. Por los 36.67 que era C2. Partido en 113.333.34. 400 por 100 por 36.67 partido en 113.333.34. Wow, lleva un esfuerzo muy grande, tanto así que me causa suspicacia. $12.94. Listo. Estimados, me despido momentáneamente. Adiós, Samuel Tapia, no lo olviden. Déjenme revisar el resultado antes de cerrar el video. Está bien.